Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles, como cada viernes, a escuchar el contenido de este programa. El día de hoy tenemos a un súper invitado que nos va a platicar sobre la responsabilidad internacional por ataques armados dirigidos por la inteligencia artificial. Ha pasado fechas recientes estos conflictos armados de guerra, e incluso que se ven involucrados las personas, la ciudadanía en general, los civiles en general, y es por ello que nuestro querido invitado Fernando Ramírez, quien es abogado y actualmente trabaja en el Poder Judicial Federal, pues nos va a platicar sobre este tema. Querido Fer, bienvenido a Luchando por la Justicia de Limer Radio. Hola, estimada Jessica, muchas gracias por la invitación, espero que disfruten el programa. Muchas gracias, Fer, y bueno, pues platícanos un poquito de qué va este tema tan interesante, porque pues sin duda hemos visto en diversos medios de comunicación que se ha abordado este tema, porque lamentablemente incluso hasta la ONU lo ha advertido, que las víctimas incluso llegan a ser la ciudadanía, la niñez, pero platícanos, ¿por qué consideras importante abordar este tema? Bueno, como tú bien mencionas, a últimas fechas, pues creo que una de las noticias principales que está en los portales, en nuestra mente, pues es la utilización de la inteligencia artificial. Es una muy nueva tecnología que apenas se está ampliando al público en general, pero que si bien puede ser una herramienta que nos aligere el trabajo, también puede ser usada con malas intenciones. Seguramente tú recordarás el caso de Bad Bunny, fue hace poco, que inventaron una canción con inteligencia artificial y se la atribuían a él, e incluso él en sus redes, él estaba enojado diciendo que esa no era su canción, ¿no? Sin duda es un tema de lo más relevante porque, por ejemplo, nos han comentado algunos colegas también del Instituto Belisario Domínguez que la inteligencia artificial todavía no se encuentra regulada o no hay instrumentos, pues sí, legales para advertirte qué tantos retos o avances puede haber en la materia. Pero, ¿de qué forma esta inteligencia artificial, digo, si no está regulado a nivel nacional, puede tener este impacto en el ámbito internacional? De hecho, mira, la inteligencia artificial puede tener amplios usos en el ámbito de las ramas del derecho internacional. Puede ayudar a mediar, ¿no?, para la solución pacífica de las controversias, incluso también para elaborar tratados, pero evidentemente aquí lo que te quiero plantear es el uso indebido de la inteligencia artificial en la utilización de la fuerza. Actualmente, no existe realmente una regulación de este tema en el ámbito internacional, por lo novedoso que es. Entonces, como experto en el tema, te voy a plantear diversos principios y diversos tratados que actualmente rigen en las relaciones internacionales que podrían darnos luz sobre cómo se puede regular el uso de la inteligencia artificial. Aquí cabe recordar que en 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta Fundacional de esa institución se estableció que la prohibición del uso de la fuerza para la solución de las problemáticas internacionales. Entonces, aquí lo que vale la pena plantearse y concretizar es qué va a pasar cuando se utilice inteligencia artificial para dirigir ataques y sobre todo quién va a ser el responsable, ¿no? Porque esa es la cuestión, o sea, si a final de cuentas esta es una inteligencia artificial autónoma y de este tipo que denominan ahorita autogenerativa, o sea, ¿quién va a ser el responsable de estos ataques? Y sin duda es un tema que nos invita a la reflexión porque aunado a que a nivel nacional y tenemos entendido que también a nivel internacional no hay una regulación en concreto, muchos expertos consideran que la inteligencia artificial debe ser considerada también como pues una herramienta para hacer el bien, pero sin duda la realidad siempre escapa de los estándares internacionales o de las medidas que posiblemente se puedan regular, pero entonces platícanos cómo van a funcionar estas armas autónomas o estos ataques armados a través de la inteligencia artificial y también lo que nos ibas a comentar del derecho internacional que sin duda pues puede ser interpretado de la mejor forma posible para limitar o restringir el uso de esta inteligencia artificial. Sí, claro. Mira, aunque parecería que estamos hablando en el futuro,
indudablemente que la inteligencia artificial, o sea, por plantearte dos escenarios muy, muy concretos, pues el uso de drones. El uso de drones, por lo que en derecho internacional se conoce como armas autónomas, las cuales a través de algoritmos son capaces de detectar a sus objetivos y detonar los ataques correspondientes. Actualmente, ¿no? Los drones son utilizados por seres humanos, pero pues la verdad es que no estamos muy lejos de que el dron actúe autónomamente mediante inteligencia artificial. Otro caso, pues es precisamente la tan traída guerra cibernética. Actualmente los hackers pues son humanos, pues la realidad es que seguramente no falta poco para que exista una inteligencia artificial que realice hackeos masivos, ¿no? Contra la defensa o seguridad de otros estados. Entonces, vamos, los escenarios pueden ser múltiples. Te comento estos dos que creo que son bastante reales y que pronto veremos que acontezcan. Y entonces vale la pena preguntarse, pues, ¿qué pueden hacer los estados? Y sobre todo, ¿quiénes van a ser los responsables en estos ataques? Y también me haces pensar en la posibilidad que, por ejemplo, pudieran estar dos estados o dos países o dos sitios en conflicto, pero vaya, hasta podría intervenir algún tercero a través de la programación de inteligencia artificial y realmente el conflicto no puede cesar y claro, por la intromisión de un tercero que como no se sabe con claridad quién fue o cómo es que lo realizó por la inteligencia artificial, pues vaya, podríamos prolongar estos escenarios. Oye, Fer, pero por ejemplo, entonces si no existe la prohibición legal en materia internacional para utilizar la inteligencia artificial en ataques, ¿qué autoridades internacionales o qué medidas o qué otros órganos internacionales pueden intervenir justamente en estas recomendaciones para limitar el uso o para ordenar este uso de la inteligencia artificial? Claro, mira, actualmente existe realmente poca regulación, ¿no? Te voy a platicar de tres aspectos en los cuales podríamos implicar y encuadrar las armas que utilicen inteligencia artificial. Mira, primero, ¿no? A nivel internacional existe el concepto que se denomina armas autónomas. Este concepto es originado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que como tú sabes, pues es un actor fundamental en lo que actualmente se denomina derecho humanitario. Las armas autónomas son armas que pueden seleccionar, identificar, detectar y dirigir ataques contra objetivos, ya sean materiales o humanos, para destruirlos o dañarlos, ¿no? Sin, y aquí es lo importante, sin intervención humana. Entonces, en principio, a nivel internacional, por ahorita, las armas que utilizaran inteligencia artificial podrían ser consideradas como armas autónomas. Después tenemos un convenio de las Naciones Unidas, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Armas No Convencionales. Quisiera aclararte que esta convención pues realmente no se refiere actualmente a las armas con inteligencia artificial. Sin embargo, lo importante de esta convención es la posibilidad de que se establezcan grupos de trabajo de expertos para estudiar las implicaciones del uso de armas no convencionales. Y precisamente en 2018 se creó un grupo de trabajo de expertos que analizó el uso y desarrollo de armas autónomas, aquí sí, incluyendo las que utilizan inteligencia artificial. Y entonces elaboró una serie de principios guía, ¿no? Uno de estos primeros principios es que el derecho humanitario, que es el derecho... bueno, mira, ahorita básicamente lo podría comentar de esta manera. O sea, incluso la guerra tiene reglas, ¿no? Y precisamente las reglas es lo que se denomina derecho humanitario. Y entonces lo que estableció este grupo de expertos es que también las armas con inteligencia artificial deben aplicar los principios del derecho humanitario, ¿no? Como son los principios de proporcionalidad, distinción, que espero que a lo largo del programa podamos platicar de ellos, ¿no? Sin duda, Fer. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Fernando Ramírez Barrios y nos está platicando de este tema tan sensible de la responsabilidad internacional por ataques armados dirigidos por la inteligencia artificial. Regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia.
Continuamos, luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y como platicamos en esta primera parte del programa, estamos con Fernando Ramírez Barrios. Él es abogado quien colabora en el Poder Judicial Federal y nos está platicando sobre el uso de la inteligencia artificial en conflictos armados, en estas guerras internacionales entre países, entre estados, en los cuales existe la participación de la inteligencia artificial. Si bien nos platicaba en el primer bloque, no existe una regulación de carácter internacional en concreto. Lo cierto es que tampoco las partes involucradas pueden hacer y deshacer lo que quieran con la inteligencia artificial, aunado a que también existe el derecho humanitario que nos explicaba que también tiene ciertas reglas para operar. Pero querido Fer, ya regresamos de una breve pausa y platícanos si esta inteligencia artificial también se puede utilizar como legítima defensa, si es posible o solamente es bajo determinados estándares. Claro, con gusto. Fíjate que iniciaría diciendo que los principios o recomendaciones del grupo de expertos que platicábamos se consideran lo que en derecho internacional se llama soft law. Es decir, o sea, no son criterios obligatorios, sino que son meras recomendaciones o criterios orientadores. En este aspecto, entonces, en derecho internacional, a partir de esta cuestión, las armas que utilizan inteligencia artificial pues no se encuentran prohibidas. Esto básicamente se conoce como el principio Lotus, que es un principio creado por la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el cual estableció que ante la ausencia de una prohibición expresa, un Estado es libre de actuar según su amplia discreción. Ahora bien, como comentábamos, tenemos la Carta de las Naciones Unidas, que establece la prohibición del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos internacionales. Sin embargo, como en muchas cuestiones, existen excepciones o existen situaciones en las que se autoriza el uso de la fuerza y precisamente una de ellas es la legítima defensa. Entonces, precisamente la inteligencia artificial se podría utilizar para programar drones que reaccionen de manera automática ante un ataque armado. Y la cuestión aquí que uno se tiene que plantear es si esta inteligencia artificial es capaz de cumplir con los principios de derecho humanitario. Porque como te comentaba, ¿no? Incluso la guerra tiene reglas y principios que todos los países deben respetar. Y entonces, aunque la Carta de las Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza para la legítima defensa, lo cierto es que necesitan cumplir con varios principios. Ellos básicamente son la proporcionalidad, la necesidad y el aviso al Consejo de Seguridad. Y aquí yo creo que uno de los aspectos más interesantes de la inteligencia artificial es, pues seguramente la inteligencia artificial se le puede enseñar que cuando un país sufre un ataque imprevisto, ¿no? Por parte de otra nación y se activan sus defensas, pues precisamente podría enviar un mensaje al Consejo de Seguridad aduciendo esta situación, ¿no? Y ahorita que comentas esta parte, Fer, ¿la intervención de este Consejo de Seguridad es obligatorio para todas las partes o para todos los países o es exclusivo solamente de quienes se integran o quienes forman parte de la ONU o cómo opera también? Porque vaya, podría presumirse que incluso hasta podría ser un órgano arbitrario o cuestionable si realmente cumple con estos parámetros de certeza, de seguridad, de transparencia. Claro, mira, el Consejo de Seguridad es precisamente el órgano de las Naciones Unidas que se encarga de autorizar el uso de la fuerza, así como de imponer sanciones y sobre todo su función más importante es la solución de los conflictos que surjan. Y precisamente el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas al cual se le tiene que avisar cuando existe un ataque o cuando un país utiliza la legítima defensa. Oye, Fer, y ahorita que nos estás platicando justamente de la intervención de esta autoridad de carácter internacional, tenemos, bueno, más inquietudes y además de la responsabilidad internacional, ¿en qué otras materias puede tener implicaciones? Por ejemplo, nos dices de este Consejo de Seguridad, pero ¿qué otras implicaciones puede haber en este tipo de escenarios?
Claro, mira, a ver, otro elemento que es importante para hablar de estas armas es precisamente las convenciones de Ginebra, y existen dos protocolos adicionales, que es precisamente la columna vertebral del derecho humanitario. Entonces, estas convenciones establecen diversas reglas respecto de la guerra y de los ataques armados, y básicamente una cuestión que establecen estas convenciones es que incluso en legítima defensa, tú no puedes usar armas, proyectiles o materiales que pueden causar un daño grave y un sufrimiento innecesario. Entonces, de entrada, pues aquí implica que los estados que utilicen armas con inteligencia artificial, pues tendrían que programar o enseñarle a estas armas que no pueden causar un sufrimientos innecesarios, ni tampoco, por ejemplo, atacar a la población civil. Y entonces es aquí donde se pone difícil la cuestión, porque pues es realmente posible que una inteligencia artificial pueda aprender a distinguir entre civiles y militares. O sea, si incluso no los seres humanos es difícil verificar si se trata de un enemigo, si se trata de un soldado, si se trata de un civil. Entonces la cuestión es si la inteligencia artificial tendrá esa capacidad de hacer esa distinción. Y mira, y esto es interesante y sobre todo preocupante, porque pues cuando se utilice una inteligencia artificial, como decíamos, ¿no? Son armas autónomas, es decir, esto es que no hay una intervención humana antes en su actuar en ese momento. Entonces, no es que exista un soldado que está manejando el dron, no es que exista un general que le está ordenando al dron ataca de inmediato, no es que exista un jefe de estado que le establezca al dron cuáles son sus prioridades, sino que simplemente se ha activado el dron con inteligencia artificial y el dron va a actuar de tal manera con el conocimiento que le hayan introducido y con el conocimiento que él mismo se haya generado para cumplir el objetivo prioridad para el cual fue establecido, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es, pues, ¿quién va a ser responsable, no? Incluso un país, aunque el dron o el arma que utiliza la inteligencia artificial pueda alegar que el arma en términos coloquiales se pasó, entonces la cuestión va a ser, ¿es responsable el Estado? ¿O a final de cuentas la inteligencia artificial podría ser considerada responsable? Oye, Fer, y ahorita tocaste un tema bien importante, muy sensible, que fue la guerra o los dos conflictos armados sean lo menos crueles o lo menos dañino posible, ¿no? Pero bueno, pues nos invitas a reflexionar nuevamente que pues en qué escenario puede ser posible o viable la guerra. Y por lo mismo, saber este principio de proporcionalidad en el derecho humanitario, qué tanto podemos excedernos, qué tanto podemos efectuar acciones en contra del adversario y por qué la inteligencia artificial pues podría ser problemática en contra de esta proporcionalidad o esta relación de qué tanta fuerza o qué tanta crueldad utilizar. Aquí, ¿cómo lo ves, Fer? La realidad es que se plantean muchas interrogantes, ¿no? Como te comentaba, uno de los principios fundamentales del derecho humanitario es la obligación de los estados de distinguir entre civiles y combatientes, e incluso también sobre infraestructuras civiles y militares. Y pues la obligación del Estado en ese caso es no atacar precisamente infraestructuras o a personas civiles. Eso es lo que básicamente se conoce como el principio de distinción. Y como te comentaba, pues si seguramente para un soldado humano, ahora sí que es difícil, pues imagínate para una inteligencia artificial. Y otro de los principios importantes en el derecho humanitario es el principio de proporcionalidad. Básicamente, para explicarlo en palabras llanas, es que todo uso de la fuerza debe ser equivalente al ataque que se recibió o que se está por recibir. O sea, vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, si hay disparos entre puestos fronterizos, eso no implica que un país pueda lanzar una bomba atómica al otro país por considerar que corre peligro. El grupo de expertos realmente lo que estableció, te digo, esto está en pañales, es que lo que recomienda es que en el diseño de programas y algoritmos de armas autónomas siempre exista un grado de control humano. Y aquí es donde empezamos con, bueno, pero entonces pues ya no es tan inteligencia artificial, ¿no? Porque pues en el momento en que la inteligencia artificial tiene que preguntar, oye, este es civil, este es combatiente, oye, pienso atacar con tal tipo de armas, es proporcional al ataque que recibimos, pues parece ser que se rompe con esa situación, ¿no? Pero hasta ahorita pues es lo que tenemos por parte del grupo de expertos. Sin duda
es un tema de lo más relevante, sobre todo porque hay conflictos de naturaleza internacional actualmente, más de 2 a nivel internacional, estas guerras, estos conflictos armados, que si bien existen instrumentos internacionales, como nos has explicado, diversos principios como el de proporcionalidad, diversas recomendaciones y reglas que deben de seguir, al menos de forma genérica, las personas que integran a su sistema militar de cada país o de cada conflicto armado. Lo cierto es que la inteligencia artificial está con nosotros, ya nos alcanzaron las tecnologías de la información, las cuales, si bien no cuentan con regulación de carácter nacional ni internacional, representa un importante desafío, sobre todo la forma en que esta tecnología o estas herramientas puedan ser utilizadas para bien y no para mal. Como nos referías también, se creó la bomba atómica y sin embargo esta inteligencia, que en ese momento no era artificial, pues bueno, fue utilizada para aspectos negativos. Pero querido Fer, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte que en un par de minutos nos regales algunas conclusiones sobre los retos o sobre los avances que aún quedan en la materia. Claro. Mira, la verdad es que nos enfrentamos al futuro con el pasado, ¿no? O sea, lo que tenemos para regular actualmente armas que utilizarían inteligencia artificial, pues son principios y reglas creadas en el siglo pasado e incluso en el antepasado, y que sin lugar a dudas actualmente sirven, porque vamos, son principios humanitarios que deben ser respetados, que actualmente los estados tienen la obligación de cumplir, dado que de lo contrario pueden incurrir en responsabilidad internacional, lo que da lugar a las reparaciones y compensaciones correspondientes. Y lo cierto es que tenemos que plantearnos rápidamente, porque pues el mundo avanza a velocidades increíbles, la necesidad de regular este tipo de armas, porque pues el día de mañana pues nos vamos a levantar con la cuestión de estados que crean armas de inteligencia artificial y que sin lugar a dudas dicen, pues es que la inteligencia artificial actuó por su cuenta, es autónoma, a mí no me puedes culpar. Entonces siempre es importante quizás detenernos, reflexionar, pero avanzar rápidamente a hacer una posible regulación de estas armas, ¿no? Básicamente te agradezco mucho la invitación al programa, muchas gracias. Sin duda, Fer, nos invitas a la reflexión. Hay más temas que sin duda van a estar relacionados, más preguntas vinculadas con este tema de la participación de la inteligencia artificial en los conflictos armados. Incluso también podría extenderse a la guerra que está esta guerra en contra del narcotráfico o del crimen organizado, de la delincuencia organizada, y cómo es que esto incluso podría operar en favor de las autoridades del Estado mexicano para combatir diversos escenarios de carácter interno, y también el tema presupuestal, que bueno, la tecnología siempre es muy positiva, sin embargo, requiere una gran inversión, no solamente por los instrumentos y las herramientas, sino también por la contratación de expertas y expertos en la materia. Yo quiero agradecerte, querido Fernando Ramírez Barrios, quien colaboras en el Poder Judicial Federal, que nos hayas explicado este tema tan importante, tan sensible como la participación de la inteligencia artificial en conflictos armados. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadanas 1060. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, muchas gracias, Fer. Gracias, hasta luego. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Los estereotipos son creencias, ideas y hasta definiciones simplistas que comparten las poblaciones de una sociedad o de una cultura determinada sobre el ser humano. Estos estereotipos se usan regularmente para designar o calificar a las personas a partir de convencionalismos sin tomar en cuenta sus particularidades, capacidades o sentimientos de manera analítica. Los estereotipos son los que se relacionan con el género de las personas. En ellos se atribuyen roles, rasgos y actividades que caracterizan y distinguen a las mujeres de los hombres. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.